Padre, te damos gracias, te agradecemos profundamente, Señor, el habernos escogido, porque tú nos escogiste a nosotros, no nosotros a ti. Solo te pedimos, Señor, que tú sigas ampliando el conocimiento, hayas de alumbrar nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos abrir cada una de las puertas que aún no te hemos abierto, para que esa luz pueda alumbrar y ver aún las cosas que debemos sacar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos y nosotros sometiendo nuestra carne al Espíritu Santo para poder andar conforme a tu llamado y a crecer en esas medidas que debemos de crecer, que es la medida del varón perfecto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por cómo nos cuidas. Padre, gracias porque te has manifestado como fiel a nuestra vida de distintas maneras, Dios. Padre, porque en tu cuidado te has mostrado fiel, aleluya. Padre, porque como nos cuidas, Dios. Padre, te has mostrado fiel, por eso agradecemos, Señor, a ti en esta noche. Padre, agradecemos a ti tanto cuidado. Padre, agradecemos a ti, Dios, Padre, porque nos has provisto, aleluya. Padre, gracias, Señor, gracias por todo, Dios. Que van caminando hacia la estatura de Cristo. En esta noche, Señor, nosotros oramos direccionando nuestra alma y diciendo: Señor, no importa cómo se vean las cosas, tú eres fiel, tú eres real. Descansamos en tus promesas, que en Cristo todas han sido cumplidas. Señor, gracias. Grande es tu
vencerá, y tu historia testificará que Él es la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré, y aprenderá este corazón a confiar en fe. Señor, descansamos en ti. Tú eres el ancla de nuestra fe, Señor. Jesús. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca. Yo confiado estoy en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca, tú me fallarás. Confiado estoy en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza, tú no me vas a fallar nunca, Señor. Confiado estoy en Cristo, anclado estoy en ti. Mi esperanza, nunca me fallarás. Yo confiado estoy en ti, Señor. Anclada está mi fe en ti. Mi esperanza, mi esperanza. Nada, nada, nada me separa de ti. Confiado yo estoy en Cristo. Anclado, oh, mi esperanza, mi sustento, mi Señor. Confiado estoy en Cristo, anclado Estoy en Él, mi esperanza firme. Estoy en Él, mi esperanza firme, nunca me fallará. Nuestro Dios es bueno. La iglesia tiene diferentes tipos de expresión, lo que es la local, la global, y que opera de diferentes ámbitos, y el uno puede reunirse junto con diferentes personas y poder compartir. A nosotros como que nos llena tanto de gozo, y a mí me gustaría que cada uno de nosotros pudiera entrar como en ese nivel de confianza e entender ese nivel de importancia que tiene compartir. Miren, dice la Biblia que la iglesia en el primer siglo se reunían de manera constante y se reunían a comer el pan. Algunos han interpretado que quizás que era la Santa Cena, pero realmente era normal lo que era comer. Entonces, basado en eso y algunas cosas que yo he estado experimentando en los últimos tiempos, me he dado cuenta que cuando tú tienes como ese vínculo y esa cosa, tú tienes ese deseo de querer ver como la importancia de querer reunirte junto con los unos con los otros. Entonces, hay una analogía del cuerpo muy interesante, y es que sin importar, por más que tú quieras, por más importante que sea un órgano, ningún órgano alejado del cuerpo funciona. Usted podrá buscarse por lo lado que usted quiera, pero ningún órgano alejado del cuerpo funciona. Si cada uno pudiéramos como asumir esto,
esto va a aumentar el nivel de comunión y vínculo los unos a los otros. Segundo, va a aumentar que usted entienda la importancia de por qué tener que congregarse. Cuando tú ves lo que Dios deposita en cada uno, y cómo Dios va como haciéndote partícipe de eso. Yo sé que no todos tenemos el mismo nivel de preocupación y nos importa a la misma medida qué tanto me veo con mi hermano, qué tanto yo sé cómo el otro está. Pero la vida de la iglesia, más que ser una vida cúltica de 4 paredes, tiene que desarrollar en nosotros un vínculo de familia. Y si eso en un momento no se va logrando, lamentable es el caso, podremos estar edificando cualquier cosa, pero trate de no llamarle iglesia. Así que también quiero agradecer a las personas que nos visitan por primera vez, que hoy por medio de alguien quiero felicitar a Lauravi, que tenemos como 6 meses que no veía, llegó del summer. Yo no sé qué pasó en el summer, pero por lo regular en WhatsApp cuando dice tal persona cambió su código de verificación, es posible que haya cambiado su celular, parece que no fue bien por allá. Hay un filósofo dominicano que utiliza una palabra que se ha hecho muy conocida entre nosotros, y es que dice, te descubrimos. Así que pónganse sobre sus pies y vamos a entrar en materia. Señores, miren, nos quedan 3 domingos para finalizar el trimestre. Por lo tanto, las veces que he tenido la participación de hablar de la oración, he tratado de venir juntando cosas, con el objetivo no simplemente de enseñar, ni con la motivación de querer traer cosas nuevas, sino que cómo nosotros podemos ir empaquetando. Por eso entre hoy y el domingo que viene, voy a tratar de tratar 2 temas sumamente puntuales para que podamos ir cerrando, ya que tenemos 3 meses hablando acerca de la oración. Por lo tanto, yo quiero que usted preste mucha atención. Siempre lo decimos, pero no está de más que podamos presentar lo que es la ligera advertencia. Vamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 6. Leemos las Escrituras, en la cual entendemos que en ella encontramos la palabra de Dios. Esta es viva y eficaz. El verso 6 dice, subió pues Salomón allá, delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me ha puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora la sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Padre, que moras en nosotros, te damos las gracias por la vida de Dios que ha sido depositada en tus hijos.
Gracias por los momentos hermosos que tú nos permites que como iglesia nos reunamos. Permite que la palabra de verdad, que es la única que tiene el poder, Señor, para poder expresar la dirección correcta a tus hijos. Permite, Señor, que este establezca el camino por donde nosotros tenemos que caminar. Sabemos que en cierto momento esta palabra produce en nosotros cierto nivel de confrontación, a tal punto que quizás nos sintamos heridos, y esa herida a veces produce en nosotros cierta negación. Permite, Señor, que la palabra pueda encontrar cabida en nosotros, porque tu palabra tiene un diseño conforme a una naturaleza, y esta naturaleza produce de acuerdo a la causa que lo origina, que sale del Padre. Por lo tanto, esta palabra no va a producir nada que no sea conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden sentarse. Quiero empezar recordando unas cuantas cosas de las que nosotros venimos hablando para que sirva de contexto y podamos puntualizar acerca de lo que nosotros venimos hablando. Lo primero que nosotros venimos hablando es que nadie discute si orar o no orar. ¿Estamos de acuerdo? Todos nosotros estamos de acuerdo en que hay que orar. Nadie pone en discusión si hay que orar o no hay que orar. Todos estamos de acuerdo en que sí hay que orar. Lo que nosotros venimos estableciendo durante todos estos domingos es que hay que orar y cómo hay que orar. A medida que han pasado el tiempo, por lo regular, cada vez que nosotros nos vemos expuestos a una enseñanza acerca de la oración, por lo regular estas tienen dos características. Y es que van dirigidas en forma y frecuencia. ¿De qué forma debo de hacerlo o con qué frecuencia debo realizarla? En algunos casos, algunas personas cuando hablan acerca de lo que es forma, establecemos lo que es que si lo hacemos de rodillas, si lo hacemos con las manos levantadas o si lo hacemos en un lugar específico. Dentro de estos lugares hay algunos que han tenido más valoración que otros. En algunos casos, estos lugares que podemos seleccionar son aquellos lugares como lo que en un momento se define como la iglesia, definida como un lugar físico, dando a entender que dentro de ese espacio físico, las oraciones tienen, no sé cómo describirlo, pero en algunos casos estas oraciones están como orientadas a que cuando se hacen desde este lugar físico, están como más cerca de Dios o algo, porque la valoración que se le da al lugar físico es más importante incluso que el contenido que tiene nuestra oración. El segundo lugar que viene a generar cierto nivel de importancia es en los lugares altos. Llámese lo que conocemos como el monte. Algunas personas le han dado cierto valor, un valor más alto acerca de lo que es la oración en el monte, dando a entender por diferentes situaciones que en la Biblia aparece que se oraban en esos lugares. Esas oraciones en esos lugares, sin darnos cuenta, con buenas intenciones, esa forma se convirtió en parte como si fuese una religión para nosotros. Entonces hay muchas personas que más que orar en el monte, aprendieron a adorar el monte. Sin darnos cuenta, el lugar se convirtió en un ídolo para ellos. Y esto es un poco complejo debido a que esto rompe con lo que es la estructura de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque uno de los atributos que tiene Dios que no son transferibles al hombre es la omnipresencia. Y la palabra omnipresencia significa que está en todos los lugares. Y como la palabra omnipresencia dice está en todos los lugares, eso es un atributo que Dios no se lo transfiere al hombre. Y uno se hace alguna pregunta, ¿cómo si Dios está en algún lugar? ¿Cómo si Dios está en todos los lugares? ¿Por qué yo tengo que buscarlo en un lugar específico? Eso va, sin darnos cuenta, atentando con lo que es la definición de lo que Dios es.
Y ese lugar, miren, el cristiano sin darse cuenta atenta contra Dios quitándole el atributo de omnipresencia cuando afirma cierto argumento y atenta contra Dios cuando le da cierto atributo e incluso a lo que conocemos como el diablo, porque le damos una actitud de omnipresencia también. Aquellos hermanos que cada vez que oran para reprender constantemente al diablo. Imagínense en todos los lugares de la tierra que hayan 500 gente reprendiendo al diablo como si estuviesen en el lugar físico. Sin darnos cuenta, le estamos dando una valoración también de omnipresencia. Entonces, volviendo a lo que es los lugares, con respecto a lo que es el monte, se habló que Jesús oró en el monte, se habló que pasaron ciertas cosas en el monte, pero más que eso ser un mandato para el hombre, simplemente un acontecimiento que se narró en el lugar que sucedió. Pero de acuerdo a la estructura de cómo es Dios y que Dios ahora habita en el hombre, ya no podemos decir que ese es un lugar que tiene cierta valoración que hoy nosotros quizás sin darnos cuenta nos damos. El segundo punto cuando se habla de oración con respecto a la frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia se habla de horas y cantidad de veces. A veces nosotros empezamos a motivar a la persona a que tiene que orar mucho. Y cuando nos enseñan a orar mucho para nosotros es dedicarle horas. Y no es que esté mal que le dediquemos horas. Lo que no podemos es dedicarle hora a la oración, como en algunos domingos atrás hemos dicho, la oración tipo tanque. ¿Qué hemos dicho acerca de la oración tipo tanque? Nosotros a veces, sin darnos cuenta, hacemos la oración como si fuese este vaso. Todo el que ven este vaso se dan cuenta que este vaso está medio lleno. No está lleno, le falta todavía. Nosotros a veces tratamos la oración, es que cuando son motivadas por alguna de nuestras crisis, entendemos que mandando a las personas a orar, entendemos que cada oración es como una gota de agua. Y que cuando el vaso se llene, mi oración será contestada. Por lo tanto, eso nos motiva a nosotros a empezar a decir, señores, ¿tú conoces gente? A una cadena de oración, pon mucha gente a orar, pero no hemos dado cuenta, y algunos que hemos pasado por situaciones muy difíciles, que eso en muchos casos no ha servido para nada. Lamentable el caso, esa lección a veces la aprendemos con dolor, pero es la realidad. Cuando hablamos de frecuencia empezamos a discutir que si orar a las 12 del día, que si a las 3 de la mañana, que si a las 6, que si a las 3 de la tarde. Y empezamos a orar con una hora específica. Y sin darnos cuenta nosotros empezamos a juntar los argumentos. Selecciono un lugar, selecciono una hora y selecciono una forma. Sin darnos cuenta, lo menos que le estoy dando valor es al contenido de mi oración. Y estoy tratando de conseguir un seguro para que mi oración sea respondida. Y ya yo sé que si yo escojo el lugar correcto, si lo hago a la hora correcta y si lo hago de la frecuencia correcta, tengo garantizado que mi oración es contestada. Esto es peligroso, ¿por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque también nos hemos dado cuenta que gente con buenas intenciones han intentado muchas veces. Sin embargo, esto no nos lleva a ningún lado. Entonces, por eso que cada vez que se hablan de congresos, de oraciones, de que vamos a aprender a orar, lamentable el caso, en la mayoría de los casos, las personas terminan aprendiendo a que tiene que aumentar, que si ora una hora, ahora ora 2, después ora 3. Y nos enseñaron a tener largas oraciones. Por eso yo quiero volver a citar de la última enseñanza 4 situaciones que la Biblia establece de por qué nuestra oración no es contestada. Y esas 4 razones, yo primero quiero enmarcarla de 3 cosas importantes. 3 cosas importantes que yo quiero que usted valore. Antes de mencionar esas 3, le voy a citar las 7 cosas que mencionamos la semana antepasada, pero entonces añadir
las 3 nuevas cosas que yo quiero que usted preste atención, que son las 3 que entendemos que fungen como parte de lo que es el marco central, no lo más importante, pero lo que yo quisiera que usted le preste atención. Dentro de las cosas dijimos hace 2 semanas que el primer punto por la cual nosotros luchamos cuando hablamos de oración es que la mayoría de las personas que tú le pasas por el lado, le preguntas acerca de la oración, muy difícil alguien te diga que no sabe orar. Todo el mundo asume que sabe orar. Esto genera cierto nivel de problema. ¿Por qué? Porque nadie que no reconoce que le hace falta algo va a demandar de eso. Nadie. Por eso es que poca gente, por medio de las Escrituras, trata de profundizar acerca de la oración porque él entiende que ya sabe. Y una de las cosas que hace es que cuando ve que no encuentra respuesta, entonces él busca una solución en los 2 puntos que nosotros establecemos, en forma y frecuencia. Y alegamos que lo que mi respuesta no es, yo no recibo respuesta porque no lo estoy haciendo de la forma correcta o no lo estoy haciendo con la frecuencia correcta. Pastor, pero yo estoy orando, pero no, ora más. Pero mira, yo pedí tal cosa, dedícale más tiempo. Pero ¿de qué forma lo hiciste? No, ahora amanece orando, ve al monte o ven, retírate de nuevo a la congregación. Entonces, sin darnos cuenta, esto ha venido a producir en nosotros una dirección. Y lo peor es que cuando alguno de nosotros está caminando, lo más importante para usted, cuando usted va a establecer un destino, ¿sabe cuál es? Es tener la dirección correcta. El segundo punto que veníamos hablando es que era el fundamento de lo que han producido las canciones. La mayoría de las canciones, si nosotros darnos cuenta, nos han enseñado a orar. ¿Por qué? Porque la gente se aprende más fácil una canción que una enseñanza. El tercer punto es lo que veníamos hablando también, entender bien lo que es la función del Padre Nuestro en cuanto al tiempo y el momento en el que Dios nos ha permitido orar. El cuarto punto es el insumo que alimenta nuestra motivación a orar. La mayoría de nosotros se motiva a orar producto de una crisis. Sin darnos cuenta, señores, como iglesia, oramos poco dentro de nuestro ámbito de comunión, porque nuestras oraciones están motivadas por una crisis. Y le haré una pregunta a ustedes para producir una respuesta. ¿Quién de ustedes ha visto a alguien pidiendo una cadena de oración para tener comunión con Dios? ¿Quién ha visto? ¿Quién ha visto ustedes a alguien pidiendo una cadena de oración para que el Señor le revele cuál es la voluntad conforme a un propósito? Y no quiere decir que no hayan los casos, pero no es la mayoría. No es la mayoría. ¿Quién ha visto a ustedes, Señor? Vamos a reunirnos a orar porque necesitamos que ante esta situación el Señor me diga si se va a morir o se va a vivir. Ante una enfermedad, alguien está en una enfermedad terminal, la oración es, Señor, vamos a hacer una cadena de oración para que Dios lo sane. Pero no vamos a hacer una cadena de oración para que el Señor no muestre si Él quiere sanarlo. Entonces, miren cómo sin darnos cuenta, nuestra oración, el insumo principal es la crisis. Por lo regular, el insumo principal de nuestra oración son los momentos de crisis. Y hay un tema interesante y es que la crisis son circunstanciales. Y como son circunstanciales, es necesario que nosotros no oremos desde la crisis, porque constantemente el ser humano va a estar siendo expuesto a cierta crisis. Por lo tanto, tu oración no puede ser determinada por asuntos temporales, porque lo temporal, ¿qué pasa? Pasa. Lo temporal pasa. El quinto punto que estuvimos hablando fue acerca del que establecimos en el libro de Lucas, capítulo 1. Cuando Lucas estaba estableciendo
de por qué le escribía a Onésimo y a Teófilo. Y le decía, yo te he escrito estas cosas para ponerle en orden, para que tú entiendas bien, para que entienda bien. Por eso que cuando nosotros nos vamos a acercar a las escrituras, es importante que podamos hacerlo en el orden del diseño de Dios. Cómo Dios opera. ¿Por qué? Porque posiblemente no voy a entender bien aquellas cosas que Dios ha propuesto. Y ahora voy a entrar, señores. Bueno, antes de entrar, el sexto punto, antes de entrar los últimos tres que quiero que le presten atención. El sexto punto es la frase de en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchos de nosotros aprendemos que nuestra oración iba a ser respondida no por el contenido que ésta tenga, sino porque al final de lo que yo declare, yo diga en el nombre de Jesús. Y este nombre de Jesús puede operar a veces en el nombre de Jesús, o a veces nosotros decimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Indistintamente yo lo diga de una forma o mencione los tres, al final casi siempre están orientadas hacia la misma dirección. Esto nos llevó a nosotros también a decir buenas oraciones con buenas intenciones y entender que yo tengo que recibir respuesta porque dije en el nombre de Jesús. Yo fui víctima de algunos casos de personas que fueron a revisar la forma en que yo oraba, y una de las cosas que me decían es que tú tienes que mencionar las palabras correctas. Y quiero poner un ejemplo muy importante más adelante con respecto a lo que Wellington enseñaba la semana pasada, porque yo sé que lo que Wellington enseñaba no se le pudo sacar el provecho, y quiero rescatar algunos argumentos para que nosotros podamos valorar con alta importancia acerca de lo que es la oración. Y ahora yo quiero que usted preste atención a los tres puntos más importantes, que esto es para Luis Miguel. Esto no tiene que ser para usted, pero yo quiero presentárselo para que usted lo vea por medio de las escrituras, para que usted entienda si es importante o no. El primer punto que hace mucho daño con respecto a la oración, y me voy a dedicar la semana que viene solo a trabajar ese punto. El primer punto de esto es entender nuestra posición que en Cristo nosotros tenemos. Y aquí yo quiero que usted haga cierto énfasis, señores. Nuestras oraciones van a tener un nivel de importancia a medida que nosotros entendamos tres cosas. Lo primero es la posición que en Cristo nosotros tenemos, y la segunda es el propósito eterno que Dios se propuso en sí mismo darlo a conocer por medio del Hijo. Entonces primero yo tengo la posición que en Cristo tengo, y luego entiendo el propósito eterno. Y este propósito eterno está revelado en el Hijo por medio de la palabra. Por eso yo quiero resaltar algo muy importante, y es que es imposible usted orar con eficaz alejado del conocimiento de la posición que usted tiene y alejado del entendimiento de lo que es las escrituras. Y yo quiero poner varios ejemplos de lo que es la oración, señores, para que ustedes vean qué tan fácil puede ser orar cuando nosotros empezamos a conocer primero mi posición y segundo el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Cada vez que a mí me dicen tú tienes que orar, yo no tengo que empezar a buscar palabras bonitas, ni tengo que empezar a llenarme la palabra, la mente de muchas cosas. Yo empiezo por medio de lo que el Señor me ha permitido entender de las escrituras, a que cuando me piden orar, de acuerdo a las circunstancias en las que uno está, ¿qué yo hago? Declarar la palabra. Declarar la palabra. Hay un problema familiar. ¿Cómo podemos orar ante un problema familiar? Señor, entendemos que la verdad de Dios que hoy nos habita tiene el poder para poder poner en orden todas las cosas. Y mi familia no está ajena a eso. Permite que esta palabra sea tan visible en mí que tenga la capacidad de poder poner en orden los asuntos de mi familia. Una oración corta, pero con el contenido del propósito. ¿Hay que orar por finanzas? Señor, no permita que yo los recursos que necesite sea orientada por el deseo de mi carne, pidiéndote cosas que satisfagan mi deleite.
Pero si está dentro de tu voluntad y para cumplimiento de tu propósito que yo pueda resolver, o que tú puedas proveer los recursos para yo poder hacerle frente, permite que la provisión venga del este, del oeste, del occidente, pero ponla. Y si quiero seguir orando en esa dirección, Señor, permite que esta crisis por la cual yo estoy pasando, y cito las escrituras, que haya en mí ese sentido como hubo en Pablo. Que Pablo decía en Filipenses capítulo 4, a partir del verso 9 al 12, donde decía, yo he sido enseñado a vivir en la escasez y en la abundancia. Permite, Señor, que si en tu propósito está yo pasar momentos de escasez, produce en mi corazón contentamiento, para que la ansiedad no invada lo que yo soy y yo me desvíe del propósito. ¿Qué hay que hacer? Declarar la palabra. Declarar asuntos de negocios. Señor, yo tengo un proyecto. Lo presento en tus manos. Si en tu voluntad está que yo pueda por medio de este proyecto representar el Hijo que habita en mí, y por medio de las ideas, por medio de los proyectos, que mis manos, por la sabiduría que tú has depositado, cito las escrituras, la sabiduría que viene de lo alto, o la mente de Cristo en la cual soy partícipe, permite que este proyecto se dé. Citando las escrituras. Enfermedad, Señor, te pido que si es dentro de tu voluntad, permite conocer cuál es. Hay momentos que usted va a orar por la voluntad de Dios, pero hay momentos que el Espíritu le va a confirmar la voluntad y tú vas a declarar sanidad sobre la persona. Pero hay momentos que tú no puedes venir a declarar sanidad, porque si Dios se propuso llevárselo, ¿qué tú vas a hacer? Si Dios se propuso, si ya Dios dijo, Él cumplió el propósito por el cual está. Y por eso voy a citar la prédica que hizo papi hace varias semanas. José está orando para que lo saquen de la cisterna. Y Dios produciendo la circunstancia para que él vaya para Egipto. José orando para volver a Canaán, que era donde estaba su padre. Y Dios diciendo, tú vas para la cárcel. Me imagino que lo último que terminó José fue resignando, voy a morir como un preso. Y Dios diciendo, tú vas para el palacio. Sí, porque que cualquiera diría, estoy harto. Me tiraron en el foso. De la foso, cuando creo que estoy bien, viene una mujer poseída por el otro. Y me llevan a la cárcel. Y en la cárcel viene alguien, le revela un sueño y me dice que va a sacar. Ya, me imagino, no lo dice las escrituras, me imagino yo. No lo dice las escrituras, me imagino yo. Y es que creo que José en un momento se resignó. Sin embargo, ¿hacia dónde Dios quería llevarlo? Entonces, el tercer punto que decía, que le quiero dejar dicho, es entender lo que dijimos en el nombre de. Y no lo voy a detallar porque quiero detallarlo más adelante. El cuarto punto es entender lo que resuelve el Evangelio. Parquéme eso ahí junto con la cita que inicié al principio. Porque esa cita quiero que la guarden, porque quiero sacarle importancia a esto. Primero, le decía que hay 4 cosas que la Biblia dice por las cuales nuestras oraciones no son contestadas. La primera que dice la Biblia, olvídese del orden, coge el concepto. La primera que dice es que no pedí y no recibí. ¿Por qué? Porque pedí mal, porque pedí para vuestro deleite. Segundo caso es cuando Jesús está enseñando a los discípulos a orar. Dice, no hagáis como los gentiles, no hagáis vanas repeticiones. ¿Qué no hagáis? Miren,
Este término de vanas repeticiones, decíamos, y se lo vuelvo a repetir, nosotros lo hemos entendido mal. Porque nosotros creemos que hacer vanas repeticiones es orar siempre por lo mismo. Pero lo que se llama vano, ¿qué es algo que es vano? Algo que no tiene valor. Y si tú hoy, producto, le dije a ustedes, le voy a dedicar la semana que viene solo a eso. Si tú no conoces la posición que en Cristo Él permitió que tú tuvieras por medio del Hijo, producto de la reconciliación. Una de las características, Jeremías 31:33, dice que Dios, por medio del pacto eterno, por medio del Hijo, no iba a cambiar a nosotros el corazón de piedra por un corazón de carne. Y si tú empiezas a decir, Señor, yo tengo un corazón de piedra. Pero dice, pero es que en Cristo yo te lo cambié. Entonces eso te va a permitir a ti a orar. ¿De qué forma? Por cosas que en Cristo no tienen valor. Entonces tú hoy puedes orar voy a citar algunas cosas y después guárdenla para la semana que viene. Primera cosa, Señor, yo estoy orando para que tú me cambies el corazón de piedra. Segunda cosa, segundo día, Señor, yo estoy orando para que tú permitas que ahora el Espíritu Santo viva en mí. Tercera cosa, Señor, yo quiero que tú, hoy estoy orando para yo sentir que tú me amas. Cuarta cosa, Señor, yo estoy orando para que tú me permitas hacer partícipe de tu naturaleza. Tú oraste por 4 cosas distintas y eso se convirtió como oraste por 4 cosas distintas, pero las 4 cosas son vanas. Tú estás haciendo una vana repetición. Porque la repetición no es vana porque tú digas siempre lo mismo. Es porque tú ante el Padre venga con una palabra que para Él no tiene valor. Entonces a veces nosotros creemos que porque cambiamos la oración diaria, no estamos en la práctica de lo que es la vana repetición. Y por eso decimos, tú, Cintia, católica, que dice el Padre Nuestro todos los días, tú estás siendo vana. Tú, que dice el Padre Nuestro, tú estás haciendo vanas repeticiones. Pero y tú, que no conoces, que ignoras. Por eso decimos, señores, se nos hace difícil, alejado de las Escrituras, operar con precisión conforme a las Escrituras. Conforme a lo que es la oración, se nos hace difícil. Y nosotros somos muy vagos, irresponsables, haraganes, charlatanes, sinvergüenza, con respecto a lo que es las Escrituras. Somos muy irresponsables. A tal punto que dedicado 1 minuto y medio 3 a un devocional es como pedirnos que le regalen el alquiler de la casa. Se hace difícil. Se hace difícil. Por más que nosotros queramos, se hace demasiado difícil. Entonces dije, primer punto de la negación, lo que es pedir para el deleite. Segundo, de la negación, hacer vanas repeticiones. Tercero, dicen, y no seas como los gentiles que creen que por sus largas palabrerías van a ser escuchados. El tercer punto es que a veces a mí me enseñaron, yo no sé usted, que yo tengo que aprender a orar largo. Que yo tengo que orar. ¿Y cómo lo hago? Agarra un sinnúmero de propósitos, sin importar si están dentro de lo que es el propósito eterno de Dios. Y cuando te toque orar, voy a hablar de mí, no de usted. Yo viví momentos como eso, donde yo decía, yo tengo que orar 2 horas. Y no sé qué para mí, cuántas veces yo leí más los propósitos que el reloj a veces va a cumplir las horas. No sé, de verdad. Pero cuando uno se propone a hacerlo largo y olvida lo orgánico, lo espontáneo del Espíritu, vamos a tener palabrerías y largas oraciones, pero huecas conforme a lo que es el diseño y el propósito.
Y no es que yo quiero que tú digas ahora que no puedo orar largo. Sí, ora 2, 3, 4 horas, no importa, pero asegúrate que cuando lo hagas sea una operación natural del Espíritu y no una operación natural de tu carne, que producto de que alcanzaste largas palabrerías, alcanzaste el tiempo, pero no el propósito. Entonces esto nos lleva a nosotros a hacer largas oraciones, pero un contenido lleno de carne. El cuarto punto de negación de nuestra oración, dijimos que es pedir en el nombre. La Biblia dice, todo lo que pidáis al Padre, ¿cómo lo dice? En mi nombre, yo lo haré. La palabra es, ¿qué es en mi nombre? ¿Qué es esto? Porque esto se convirtió en un sonido que producían las letras. Señor, yo quiero un carro en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero una casa en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero que Él se sane en el nombre de Jesús. Se convirtió en el sonido que generan las palabras. Por eso decimos, y vuelvo y le pongo el ejemplo de lo que es el nombre. El celular, ¿dónde está? ¿Dónde está el celular? ¿Sobre o encima? El celular, ¿dónde está? Debajo. El celular, ¿dónde está? Aquí. ¿Y el agua, dónde está? Por lo tanto, operar en nombre de Cristo no es el pronunciamiento de una palabra, sino desde adentro. Y algo que yo quiero que usted sepa importante, que operar desde adentro solo puede hacerlo por medio del Espíritu, porque la Biblia dice, no Luis Miguel, que el Espíritu de Dios escudriña lo más profundo de Dios y lo toma y nos lo hace saber. Él toma de lo de Él y nos lo da a nosotros, y eso produce en nosotros el por qué orar. ¿Por qué? Porque por más que nosotros, según la Biblia dice en el libro de Romanos, cuando se trata de preguntarnos a nosotros cómo orar y se nos pregunta, la Biblia dice que nuestra carne no sabe pedir como nos conviene. No sabe en cuanto a la carne, vosotros no sabéis pedir en cuanto como conviene, no sabemos. Y el no saber, yo quiero que usted sepa que esto, aunque parezca que produce en usted cierto nivel de confusión, yo quiero que usted sepa, y es que esto es una operación del Espíritu, no de la carne. Por más que usted quiera, no debe ser una producción de la carne. El quinto punto de negación establece Primera de Juan, cuando decimos, y sabemos que Él nos oye si pedimos, ¿de qué forma? ¿Conforme a qué? A su voluntad. A mí me gusta mucho agarrar los textos y hacerle inversiones. ¿Y cómo? Si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué Él hace? Entonces, si usted hace una inversión contra del texto, si tú pides contrario a su voluntad, ¿qué es? ¿Qué Él hace? Entonces es importante que nosotros derribemos el argumento de que muchas veces no encontramos respuesta porque nos falta frecuencia, o que no encontramos respuesta porque no hacemos la forma correcta. Yo quiero que muchas veces no encontramos respuesta porque cuando tú tocas una casa y en la casa no hay gente, ¿qué respuesta tú encuentras? Ninguna. Porque la persona que está de aquel lado no es que Él no quiere abrirte, es que Él no está ahí y no te escucha. Así mismo es la frecuencia, como si fuese en una emisora. Por más que tú quieras escuchar a Pura Vida, si tú no estás en 92.9, ¿tú qué va a pasar? Entonces, por más que tú quieras, la oración, por más que nosotros queramos, si no estamos en el dial, en la frecuencia correcta, la Biblia dice que Él no
nos oye. Y quiero rescatar ahora, con respecto al propósito eterno, Lizzy, tráeme eso que tengo aquí, porque quiero poner un ejemplo. Y hay que acelerar. Quiero poner un ejemplo y quiero acelerar. Decía Wellington la semana pasada que creo que fue una de las mejores enseñanzas con respecto a la oración. Y era que Wellington decía, y puso el ejemplo del pueblo de Israel. Póngalo aquí arriba. Puso el ejemplo con respecto al pueblo de Israel. Y decía que el pueblo de Israel salió con mucha riqueza. Salió con mucha riqueza y como salió con mucha riqueza, no sabía para qué era la riqueza. ¿Y qué terminó haciendo con la riqueza? Terminó construyendo un becerro de oro. Por más que quiso, construyó un becerro de oro. ¿Por qué? Porque, señores, la oración primero, lo primero, tiene que nacer de una naturaleza correcta. De una naturaleza correcta. Y por eso él decía, y quiero volver a citarlo, y quiero ampliarlo, por eso quiero tomar de nuevo el texto de Salomón. Dice la Biblia que Salomón pidió, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Y la Biblia dice que le dio sabiduría y ciencia. Y que no iba a haber uno, ni antes de él, ni después de él. Y yo no me voy a enfocar ahora en hablar de Salomón. Pero déjeme decirle que Salomón hizo todo exactamente. Yo creo que Salomón fue uno de los hombres más fieles que Dios tuvo. ¿En qué aspecto? Porque hizo exactamente todo lo que le dijeron que no hiciera. Fue fiel a hacer todo lo que no debía hacer. No esclaviza al pueblo. Cada mensual mandaba 100,000 gente. No te juntes con otras mujeres. Se casó con la de Moab, Adón, Egipto. No compre caballo en Egipto. Iba y compraba Egipto. Todo. No le construya altar a otros dioses. No importa, de acera. No te mezcles con otras ciudades. No importa. No subyugue al pueblo. No importa. Lo primero que hizo él fue matar a su hermano cuando entró al reino. Entonces todo lo que no debía de hacer, lo hizo. Y sabemos que él construyó uno de los mejores templos. ¿Sabían? Pero déjenme decirles que la casa que construyó para él, se cree que fue más grande que el templo. Entonces hizo, porque yo quiero decir esto, que no importa, aún tú tengas la sabiduría para que la reina de Saba te visite. Si no tienes la naturaleza correcta, al final lo bueno para ti, en vez de producir cosas buenas, será un elemento para producir corrupción. Por eso quiero que le prestemos importancia. Wow, no sé ni por dónde entrar a veces, pero ténganlo ahí. Por eso quiero que le prestemos importancia a lo que es lo que resuelve el evangelio. Y antes de entrar ahí quiero enseñarle algo. Miren, dice, me falta la botella de agua. Miren esto. No, dame el agua. Miren, muchos de ustedes han visto esto. Pero hagan algo, miren. Miren, estos son 3 hombres. Miren, estos son 3 hombres. Estos. Digan conmigo, estos. Miren esto. Háganse de cuenta que estos son cosas buenas. Estos son cosas buenas. Esto es bondad. Estos son buenas obras. Estos son todo lo bueno que usted. Yo no le hago mal a nadie. Yo le regalo a la vecina. Yo no peleo. Yo diezmo. Yo no falto. Pero miren, esta agua representa lo que es la integridad del hombre. Contra más blanco está, quiere decir que el hombre está más íntegro. Pero miren algo. Yo hago buenas obras.
¿Qué produce en el hombre? Cambió su integridad. Yo le doy a los pobres. ¿Produjo un efecto diferente? Yo soy moralmente correcto. ¿Hay alguno diferente? ¿Hay alguno diferente? ¿Por qué? Porque no importa las buenas obras si al final la naturaleza de lo que está en el envase es la misma, va a terminar produciendo ¿el qué? El mismo resultado. No vamos a decir que esto es malo, pero vamos a decir que esto no es tan de buena bondad. Yo no sé hablar mucho. Me falló un poco el experimento, pero sí, porque realmente llama color. Sí, ya sí. Ustedes ven, quizás no hablo bien, quizás no puedo dar el dinero que otro da. El químico es muy fuerte, pero al final, miren, yo lo quiero que ustedes vean que sin importar, no produjo, miren, era asunto de tiempo, miren, no produjo ningún cambio, porque aquí lo importante no es que si mis obras son buenas o son malas, sino la naturaleza de donde yo estoy operando. Si la naturaleza tuya no ha cambiado, por más que tú quieras, nada, tú puedes saberte toda la Biblia completa, puedes saberte la forma completa. Tú puedes, papi dijo algo esta semana que me gustó mucho, y es que él decía, el primer efecto que debe producir en la vida es en el corazón, debe manifestarse en el corazón del hombre, más que en el intelecto de él. Y cuando no hay un efecto en el corazón del hombre, es posiblemente que cuando se manifieste en el intelecto, estés operando desde una secta, más no de la vida en Cristo. Volviendo aquí, entonces decíamos que el quinto punto que yo quiero que usted entienda es qué resuelve el Evangelio. Y no voy a entrar no voy a entrar en los textos claves, pero se lo voy a citar para que usted, como buen estudiante, que algunos no son, pero para por lo menos algunos textos. ¿Qué viene a resolver el Evangelio? Según Efesios 2 puntos. La Biblia dice, y Él os dio vida cuando estábamos muertos. Lo primer punto que es resolver un asunto de muerte. ¿Un asunto de qué? Muerte. Segundo, según Efesios 2:9, creo que dice que por naturaleza éramos hijos de la ira. ¿Éramos hijos de la ira de qué forma? Por naturaleza. Por lo tanto, como parte del problema del hombre es de muerte y de naturaleza, entonces el Evangelio viene a resolver ¿el qué? Un asunto de muerte y de naturaleza. Y según Romanos del capítulo 3, del verso 10 al 18, 7 cosas que dice la Biblia que viene a resolver el Evangelio. Primero, dice Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos ¿de qué? Por lo tanto, el Evangelio viene a resolver un asunto de institución, de instituirnos de nuevo a la gloria de Dios. Porque el hombre en el estado que está fue sacado de la gloria de Dios.
Y el Evangelio viene ahora ¿a qué? A instituirnos de la gloria de Dios. Y esta gloria no es algo que desciende. Porque Habacuc, la promesa que dijo es, y en aquellos días seremos llenos del conocimiento de la gloria de Dios. Y Juan capítulo 1, creo que el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Y cuando vio el verbo hizo carne, entonces dice, vimos su gloria. El pueblo de Dios vio la gloria de Dios, no cuando algo empezó a descender, sino cuando el Hijo de Dios se manifestó en la tierra. Por lo tanto, la gloria no es algo que baja, sino alguien que habita en nosotros. El verso 10 de Romanos 3 dice que el hombre, dice, no hay bueno, no hay ni un solo justo. Entonces dice que si no hay un justo, el Evangelio viene a resolver un problema de justicia. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a practicar la justicia. No hay quien haga lo bueno. Viene a resolver un asunto de bondad. No hay quien entienda. Viene a resolver un asunto de entendimiento. No hay quien busque a Dios. Noten algo interesante. El hombre ofrecía sacrificio diario. El hombre tenía el sacrificio una vez al año. El hombre iba constantemente al templo. Se congregaba en la sinagoga todos los sábados. Sin embargo, todo eso, Dios lo encerró. Todas sus obras lo encerró en un envase. ¿Y sabe qué dijo? Todo eso no hay quien busque a Dios. Toda esa obra no cuenta. No hay quien busque a Dios. No hay quien obedezca. Un asunto de obediencia. Y dice, todos se desviaron. Entonces Dios viene a resolver un asunto de desviación. Note que no estoy mencionando ningún asunto moral del hombre. 5 cosas más que viene a resolver el Evangelio. Según Efesios 5:8 dice, en aquel tiempo erais tiniebla. ¿Qué eran? A mí me gustó algo que Wellington nos enseñó con respecto a esto. Y es que Wellington decía, me enseñó algo muy importante. Y era que él enseñaba que a veces nosotros creemos que las tinieblas son algo externo en algunos casos. Sin embargo, dice que antes del pecado, las tinieblas era el hombre. El pecado operaba en el hombre de tal forma que la descripción que dice, ustedes eran tinieblas. Segunda cosa, Juan 3:18 dice que el que no cree está condenado. Entonces viene a resolver un asunto de condenación. Y Jeremías 31:33 dice un asunto del corazón. Viene a resolver el corazón de piedra a un corazón de carne. Y quiero expresar otra perspectiva. Miren, la oración, señores, muchos de nosotros tenemos un enfoque que la oración viene a cambiar nuestra vida de mal para bien. Y quiero citarle algunas informaciones históricas. Primera, Pedro dice que murió crucificado. Pablo dice que fue decapitado. Hay dos tipos hay dos Santiago. Dice, el mayor fue decapitado en Jerusalén por el rey Herodes. Andrés dice que fue crucificado en una cruz, pero dice que en forma de X. Se cree que fue en forma de X. Felipe fue crucificado. Tomás se cree que fue apuñaleado. Lo apuñalaron. Matías fue apedreado y Bernabé, ustedes saben cómo murió. Señores, la Biblia menciona muchas cosas buenas que le pasan al hombre. Y el libro de Hebreos 11
lo dice muy bueno y quiero que lo pongan en paralelo. Dice que hubieron hombres de Dios, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Cruzaron el mar rojo. Algunos lo llamaron después de estar perdido a que venga a sentarse a la mesa del rey. Sí, todo eso fue bueno, pero no quiere decir que no fueron atormentados, que no experimentaron vituperio, que fueron apedreados, algunos fueron aserreados, otros puestos a prueba, otros muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pelas de oveja, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por los convenos de la tierra. ¿Por qué quiero hacer este paralelo? Señores, el evangelio, por más que queramos, y no porque creamos que por un asunto de oración, no va a venir a nosotros a cambiarnos la vida de bien a mal o de mal a bien. Esto es un asunto de propósito eterno. Y esto es un asunto de poder producir nosotros el contentamiento conforme correcto. El contentamiento a que si tengo hambre estoy contento. Si tengo abundancia estoy contento. Si muere alguien que se desprenda de mí, aunque el dolor invada lo que hoy soy, no debe ser la posición en la que yo tengo que operar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces creemos que la oración tiene que venir a cambiarnos la vida. Tú estás mal, ora. Pasa esto, ora. No, el evangelio no quiere decir que viene a ponerte la vida fácil. Algunos tendrán que comer vidrio. Algunos tendrán que llorar lágrimas de sangre. Algunos tendrán que despedir seres que no querían. Algunos tendrán que pasar noches de hambre. Algunos tendrán que pasar traumas. Algunos tendrán que verse sin nada el otro día. Algunos tendrán que hacer muchas cosas. Lo que asegúrese que todas esas situaciones pasen usted operando desde el propósito de Dios. Que si el Señor te quiere ver sin ropa, amén, pero sea porque Él lo puso. Que si el Señor quiere verte en una jipeta, en una casa, amén, pero si Él lo puso y no que te embargues en una situación que ahora no puedas dormir ni siquiera. Amados, pónganse a los pies. Por más que nosotros queramos, por más que nosotros queramos, la oración tiene que nacer del corazón del Padre. Tiene que nacer desde la voluntad de Dios. Porque si no nace desde la voluntad de Dios, si no nace desde adentro, por más formas que yo agregue, por más cosas bonitas que yo haga, por más cosas, no sirve. No sirve. Oremos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por la dirección que produce tu palabra, Señor. Permite que sea esta que produzca en nosotros, conforme a lo que tú has establecido, Señor. Por más que nosotros queramos, por más que nosotros lo intentemos, Señor, por más que yo le añada, por más que fórmulas que yo establezca, Señor, la oración no tendrá ningún efecto en nuestras vidas si no sale desde adentro del Padre. Si no sale, Señor, no permita, Señor, que los deseos, el constante comer de lo que no debemos de comer, produzca en nosotros un apetito de aquellas cosas que nos autodestruyen. Señor, a veces criticamos y vemos mal a aquellas personas que consumen droga, porque entendemos que lo que ellos consumen lo lleva a la autodestrucción. Pero cuántas cosas estamos comiendo que nos están produciendo un apetito que nos llevan a la autodestrucción.
padeciendo altos niveles de ansiedad, de preocupación, de depresión, por acciones tomadas fuera del diseño y el propósito, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos conocer el propósito eterno tuyo, Señor, para que si pedimos algo, Señor, si pedimos algo, tú nos oigas. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, gracias por las personas que hoy dijeron presente. Gracias porque recibimos el calor del cuerpo. Gracias porque recibimos la expresión de su Hijo que habita en nosotros. Gracias, Señor. Permite que esto, Señor, podamos rumiarlo y pueda hacerse vida en nosotros. Nos vamos a despedir. Permite que, sin importar el destino hacia donde vayamos, podamos llegar bien. Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. No se vaya rápido, den un abrazo.